Y esto es lo que veíamos, hablábamos antes, que dado que la potencia instalada es esta, que fue evolucionando así. La potencia es esta que acabamos de hablar, ¿no? Esta línea, potencia máxima, la máxima de cada año, que después se estableció, quedó en el verano 13-14, fue creciendo así. Y antes decíamos, bueno, ojo que esta potencia en exceso, esta área que queda por arriba, no es tal, porque por el tema mantenimiento, falta de combustible, el agua que no está, las redes que no alcanzan. Y si uno tomara la división de la potencia instalada, o sea, este valor, por ejemplo, para acá, 95, esta potencia instalada, 17.000, dividido los 11, 12 que se consumía, estábamos hablando de tener un 60% de exceso, ¿no? Esto era el valor, es dividir este dividido este. Entonces estábamos hablando de un 60%, que tal vez hasta era un poco alto. Ahora después empieza a caer, o sea, el crecer más la potencia demandada que la potencia instalada va cayendo, y hoy estamos en 1,30 y menos 1,35. Cuando vimos potencia instalada dividido máxima. Y en realidad te está pasando que todos estos años, o sea, desde acá, si uno ve 2007, cuando son los cortes programados, en toda esta zona es donde se tuvo que importar energía para cubrir los picos de demanda. O sea, este 1,30 y pico que estamos hoy, 35, no es suficiente. A menos que esa potencia mejorara la eficiencia, tuviera más combustible, hoy la situación de máquinas que vos tenés. Sí, sea, también hay que tener en cuenta que hay, claro, máquinas viejas. Entonces, esto es el crecimiento. O sea, en realidad se ve mucho y se puede ver como este estancamiento de la potencia instalada, en realidad, porque después acá tenemos un crecimiento y acá tenemos otro crecimiento también. Serán como autogeneradores, después vemos el detalle, pero acá hay crecimiento de potencia y acá también. Este estancamiento de la potencia instalada es lo que hace con este crecimiento, obviamente, de la potencia demandada, se acompaña perfectamente con esta caída de las reservas. O sea, la relación. Si vemos por regiones, bueno, el gran demandante es Buenos Aires, la energía es el 40% del consumo de la energía. Igual Buenos Aires también tiene mucha potencia instalada, obviamente no es suficiente, pero es uno de los grandes generadores también. Bueno, ahora vemos la parte que es despacho y formación de precios. O sea, hasta acá vemos cómo se genera, cómo se demanda, pero no vemos ni cómo decidió Camesa despacharlos, ni cómo les pagó a cada uno, ni cómo retiraron la energía, ni nada de todo esto. Por esto es cómo se hizo. La demanda que tiene que cubrir Camesa son curvas similares a esta. Vemos, por ejemplo, en verano, un día estándar es así. Un día cualquiera de verano. Un día de calor de verano es así. Con este pico que hablamos recién a las 3, 4 de la tarde. O sea, esto también es verano. Tenemos acá 15.000 megas, 15.500 y acá tenemos 21.500. En un mismo verano. Se cambia el pico, se cambia la forma de la curva y hay 6.000 megas más en el mismo año. Y no estamos hablando del peor, ¿no? Porque estamos hablando de uno de 21.500, o sea, estamos más cerca de 25 ya. Pero el cambio de curva es notorio en un mismo año. En invierno, en cambio, la curva se mantiene. O sea, se desplaza parejo, es como que la calefacción se usa todo el año, todo el día, las 24 horas que estamos metidos. En cambio, el aire no. El aire se dispara a partir del mediodía, pero la calefacción lo prendemos y lo dejamos, o sea, se corre 2.000 megas parejito y se acompaña la misma curva. Entonces, digamos, bueno, con estas curvas previstas, en función obviamente del pronóstico de tiempo, de eventos excepcionales, Camesa programa el despacho, o sea, conoce el programa, el despacho lo está generando en los próximos 3 años, próximos 6 meses, 3 meses, próximo mes, próxima semana y hasta el que llega el día siguiente. Para una curva, o sea, finalmente cuando tiene una curva de despacho, que por ejemplo esto es así, esta es la curva final que tiene que despachar, a la que le tiene que agregar todas las reservas que dijimos para eventos extraordinarios tanto de parte del punto de vista de la demanda como de la oferta, ¿no? Con salida de ofertas, problemas de líneas.
tiene que programar, bueno, cómo llenamos esta área, digamos. Y esta área se va llenando con lo que hay disponible en alguna medida. Hidráulica de base, que estamos hablando de Salto Grande y Yacyretá, que es el agua que entra, el agua que se usa, y si no se usa se pierde, se tira. Entonces esa se usa siempre, la energía, digamos, barata, y si no se usa se tira y no hay posibilidad de guardarla, digamos. Entonces eso es lo que primero pasa, junto con la nuclear, que tiene menos posibilidad de regulación. O sea, no es que no se pueda parar, pero regularlo es más difícil. Todo esto es de base y obviamente no llega al valle, o sea que esto anda permanentemente. Después sí empiezan a competir no competir, o sea, jugar las tecnologías, las centrales térmicas, ciclos combinados y turbinas de vapor, guardando para enfrentar a los picos de demanda, o sea, en este caso sería un invierno por esta curva, y después sí viene la hidráulica de punta, que se guarda para el final, sobre todo acá, o sea, toda la tarde y un poco la noche, y último serían las TG, que son las de más rápida respuesta. Turbina de gas. La de más rápida respuesta se guarda para ese poquito de despacho de la punta del sistema. Y bueno, después obviamente aparecieron los motogeneradores, pero ya los motogeneradores es más de emergencia. ¿Dónde la pones? ¿De base o de punta? Está de punta acá, base es Yacyretá y sobre todo es Yacyretá y Salto Grande. Esto, o sea, después por supuesto todo lo que sea hidroeléctrica de punta, además se guarda el agua para el invierno. O sea, en la medida que no se necesite generar con hidroeléctricas de punta y se pueda pasar prácticamente desde acá, casi hasta pasar a la TG, y si se pudiera evitarlo, se evitaría. No se puede, porque agua hay que tirar, o sea, hay límites máximos y mínimos de agua que hay que usar en las centrales, o sea, no se puede dejar de tirar agua, o sea, por el uso de agua que tiene aguas abajo. Hay que recordar que el uso de la hidroeléctrica, la prioridad de la energía eléctrica es último, no es prioritaria. O sea, el uso primero es el humano, es el agua que se necesita, es humano, para riego, dispersión, o sea, ese es el uso principal, y recién después viene la generación de energía eléctrica que se tiene que adaptar a esas normas. Por eso es que hay una cantidad mínima y máxima que se tiene que tirar en forma permanente. O sea, a lo mínimo no se puede secar el río, ni tampoco se puede tirar una cantidad que se lleve puesto, digamos, todo lo que venga abajo, ¿no? Entonces, entre esos mínimos y máximos es donde juega CAMESA con la Autoridad Regulatoria de Cuencas. Bueno, decíamos, esta es la curva que tiene que hacer CAMESA, viendo en función qué tiene de todo esto, siempre tratando de guardar agua para el invierno siguiente. O sea, hay una parte de qué es lo que hay en cuanto a máquinas, qué combustible que hay, quién está en mantenimiento, cuál va a ser la curva de esta demanda, y en lo posible siempre guardar agua para el invierno. Eso es una prioridad que se tiene durante todo el año. O sea, usar lo menos posible las hidroeléctricas del Comahue, guardarlas toda la primavera, verano, otoño, para usarlas recién en el invierno cuando falta el carnaval. Claro, pero entonces se va acumulando. Empieza ahora, o sea, este año, por ejemplo, este invierno fue muy bueno en cuanto a nieves, buenísimo, o sea, se espera después con el hielo ese, todo eso, que es una muy buena señal para los embalses. Se van a llenar bien, y eso en la medida que se pueda guardar es agua que queda disponible siempre, hasta 6 meses, así se puede guardar. Bueno, entonces CAMESA tiene que cubrir esa curva con la generación que tiene, ¿no? Con la oferta que hay. Junta esta oferta y esta demanda, y la idea, lo que tiene que hacer es buscar el precio. Que se determine un precio en el mercado, que es la convergencia entre la oferta y la demanda. Cuando se habla de mercado, se está hablando de Ezeiza, o sea, ahí se determina el precio, se determina como si toda la demanda estuviera en Buenos Aires, en Ezeiza, toda la oferta estuviera en Buenos Aires, ahí se determina un precio, y después, evaluando las pérdidas, se lleva el precio a los restantes nodos del país. ¿Pérdidas le llamás transporte? Sí, en realidad se pierde energía, o sea, las redes van perdiendo energía, entonces cada vez que vemos que hay pérdidas, en realidad significa que se generó tanto. Cuando uno ve los medidores de los generadores, hay una cantidad que se generó, y cuando ve lo que se demandó es menos.
En el medio se perdió. Si uno ve una punta de una red, una punta se perdió. Lo paga la demanda. O sea, la demanda, o sea, hay que recaudar de alguna forma todo lo que se generó. Si uno ordenara todas las máquinas, ¿no? Llamando desde la más barata hasta la más cara, la máquina más cara que se necesita es la máquina que margina, es la que determina un costo marginal. Es la máquina más cara del sistema. Costo marginal, que así se determinaba el precio hasta el año 2003. La máquina más cara del sistema era el precio spot, costo marginal, y todo el mundo pagaba esa máquina más cara. La máquina más cara. ¿Cómo? No, era la máquina más cara despachada, no la máquina más cara del sistema, no los que serían hoy los 33.000 instalados. En un momento se necesita 12.000, en esta hora se fue llamando de la máquina más barata a la más cara, cada vez se va subiendo hasta que se llega a 12.000. Lo que se está demandando. Entonces todos esos 12.000 despachados, 12.000 megas despachados, cobraban la máquina esa más cara, la marginal. ¿Ese precio cuánto da hoy? Hoy y está entre 1.500 y 3.000 pesos, depende de la hora del día. 1.500 y en pleno invierno arriba de 3.000. Si buscas la máquina más cara, que es una máquina que es una energía distribuida de Narsa con gasoil. Es lo que pagábamos en el 2003. Claro, ese es el sistema que se usaba hasta el 2003. Sería el motogenerador, entonces. Claro, hoy lo más caro es un motogenerador con gasoil que varía entre 1.500 y todo el mundo cobra. Todo el mundo cobraba y pagaba ese sistema, la máquina marginal. O sea, mira, ahora, esto vemos acá es un despacho. Están ocultas un montón de centrales porque la tabla obviamente era muchísimo más larga. Estas son las máquinas térmicas que se están despachando. Vemos cómo van creciendo, esto es el precio, pesos por megawatt hora. En este momento la máquina más cara es de 1.449 pesos. O sea, se va llamando de la más barata, esta es la potencia que van generando. Entonces, esto fue la semana pasada. Entonces, esta fue la máquina más cara de todas. Pero ¿qué pasa? Esto sería, digamos, con esa visión marginalista, este es el precio marginal. La máquina más cara que está siendo despachada, todos deberíamos pagar y todos deberían cobrar eso. Obviamente no es lo que está pasando, y esto desde el año ya 2003 que se cambió. Esta es una resolución, digamos, es una de las más importantes del sector que cambió, digamos, drásticamente el sector. Después fueron todos más parches, pero esta, digamos, es la más importante. La resolución 240. Le pone un límite. Le pone un límite y dice, llamás a la CAMESA, le indica, tiene que llamar a todas las máquinas que sean necesarias, obviamente el despacho se cubre con el combustible que haya, pero le pone, por un lado, dice que las centrales hidroeléctricas no marcan precio. O sea, antes las hidroeléctricas competían contra las centrales térmicas. Entonces ahora no, digamos, dejan de competir, se las despacha y punto. Pero no compiten, o sea, no puede haber una hidroeléctrica de 150 pesos por megawatt hora. Por otro lado, en este listado de máquinas que se va despachando, asume que todas las máquinas tienen gas natural, cosa que tampoco es cierto. O sea, tenemos una máquina que no tiene gas natural, porque estamos en invierno, no tiene gas natural, y se la llama y se marca precio y se va como si tuviera gas natural. Después que genere con gasoil o con lo que tenga, pero asumimos que tiene gas natural pleno, digamos, para todo el sistema, sin límites. Y recién ahí se determina el precio, como si todas las máquinas tuvieran gas natural. Ahí se determina el precio spot. Pero si este precio spot fuera más alto que 120, se pone un techo. Más de 120 el precio spot de la energía no sube. Precio tope 120 pesos. Y la diferencia entre el costo real de la máquina, porque acordémonos que 120 no existe. O sea, no hay nada. El costo, la diferencia individual de cada una de estas máquinas, 1.449 menos 120, esta menos 120. No se le paga. Sí, se le paga, pero tampoco es una tiranía, lo tuyo. Por el precio de todo esto se le paga. No, lo que se establece es que la diferencia entre el costo de la máquina y el precio spot de 120
se destina una cuenta que se llama sobrecostos transitorios de despacho. Más que nada permanente. Claro, pero entonces lo que estás viendo es que estás pasando de un sistema marginalista donde todo el mundo cobraba, por ejemplo, 1449, todos, o sea, hubiera cobrado esta máquina de 207 con un sistema marginalista, cobraba 1447. Entonces pasar de un sistema marginalista a un sistema de costos medios, cada uno cobra lo que cobra, su costo. Entonces lo que tenés que recaudar es mucho menos, porque tenés que recaudar 54 megas a 1449, 34 megas a 1447, 238 megas 993 pesos. Y eso Es un sistema de costos medios. El precio lo fija sobre CBP Gas y sancionado, no el de. Sí, pero después se reconoce, al final se reconocen todos los costos. O sea, si generó un gasoil se le reconoce el costo de gasoil. Sí. Pero a cada uno individual. Esa es la gran diferencia. Y es muchísima la diferencia. Porque vemos así la curva. Esto, por ejemplo, es lo que decíamos. Mientras uno se mantenga dentro de este precio, esto es el despacho de ese día. O sea, estamos hablando, estas máquinas son con gas natural. Sí. Cuando cambias de combustible te vas acá. Entonces, si uno hubiera tenido que pagar esta diferencia, bueno, vaya y pase, esta era la renta que quedaba. Pero si el sistema es marginal puro y pagamos 1.400, esta es la renta del generador y esto es lo que tiene que pagar la demanda. Porque si es renta del generador, porque la demanda lo paga. O sea, es pagar toda esta energía a este precio. O sea, es recaudar todo. Esta es la base por la altura, toda esta plata. En cambio, a partir de la resolución esta 240, lo que uno va es, todo el mundo paga 120, un sistema marginalista hasta 120 nada más, es esta plata, y después esta área azul hay que recaudar por sobrecosto transitorio despacho. Es muchísimo menos que pagar 1.400 todo. Es comparar estas áreas, o sea, es esta área completa a esta área azul. Esto es un despacho, o sea, todo esto se hace todas las horas. Si vemos un día completo, como esto ya son precios, digamos, viejos, ya de 2 o 3 años, así es como van subiendo los valores. O sea, durante la noche son estos valores, 8 de la mañana ya se empieza a disparar y después sigue subiendo. Pero entonces dijimos, tenemos un precio spot de 120 que cobran todos individualmente, uno a uno se les paga a esta máquina. A esta máquina es el 54 y esto se destina a la cuenta sobre costos transitorios de despacho. Sí, básicamente combustible. Que es combustible, porque hasta 120, o sea, cuando vas después de 120 es el uso, sobre todo gasolina. O sea, no es que gana más, sino que le pagan el combustible. Le pagas el combustible. Entonces acá lo que tenés es cómo va evolucionando los precios finales, el costo de todo el sistema, donde tenés, bueno, pago de potencia, prácticamente no hay variaciones, el costo de la energía, que es este valor de acá, en el 2003, cuando se sanciona esta norma, o sea, esta norma que es 240 del 2013, con un precio tope de 120, la energía no costaba 120, costaba muchísimo menos. Entonces, el tema de que haya precio tope de 120, incluso yo recuerdo, yo estaba en la guerra, no fue un tema preocupante, porque dijo un precio tope de 120. Total, si la energía en ese momento estaba en 40, dice, ¿qué me importa un precio de 120? Creo que ni siquiera se terminó de ver que, o sea, era obviamente también una medida como que transitoria, no era... Sí. Y después se empezó a tocar el 120, se puso el precio tope en una hora, un día, un invierno. Bueno, después hace años que está en el 120, todas las horas, todos los días. O sea, hace 3 años que está en 120, todos los días, todas las horas del año, 120 a las 3 de la mañana, a cualquier hora del día. Y la diferencia, dijimos que se tira a sobrecostos transitorios de despacho. Como vemos, es muy estacional, o sea, llega el invierno, se usa más gasoil, más fuel oil. Esto es cuando los precios se disparan a 1.000, 1.500, 3.000 y hay que pagarlo, y entonces vemos estos picos de consumo. El área verde. Pero recordemos, o sea, cuando uno mira todo el conjunto, ve que el 2014 terminó en 550 pesos promedio. El sistema marginalista puro hubiera sido arriba de 1.500. Entonces, con esa forma de sancionar precios, el año pasado terminó en 550. Después vamos a ver con más detalle, aparece un área importante, que es el área violeta, se llama sobrecostos de importación de Brasil o por contratos MEM. ¿Por qué? Porque todo esto que hablamos, violeta es clarito, digamos, el spot, y el verde, sobrecostos transitorios de despacho,
mayormente estamos hablando de los costos de combustibles del sistema. O sea, esa fue la solución de cómo pagar los combustibles, cómo hacer el despacho, cómo sancionar precios y reflejar de alguna manera los costos de los combustibles. Ahora queda el otro problema sin resolver del todo todavía, es cómo se paga el capital de las centrales. El capital de las centrales se paga con este cargo de acá, violeta, potencia. Estamos viendo que lleva 13 años igual, clavado en pesos. Esto que hace, obviamente, no permite la expansión del sector. O sea, el pago de un capital tan bajo no lo permite. Entonces, empiezan a aparecer otros planes de expansión que vamos a ir viendo, que es Energía Plus, FONIMBM, energía renovable. Para crear Es una forma de expansión que lo que ve es contratos en dólares, o sea, otro mecanismo. Contratos en dólares a 15 años, con CAMESA, donde se repaga capital. Entonces ahí aparece el área violeta, o estas mismas maquinitas de energía distribuida. Es otra forma de venderle a CAMESA y no vender con este sistema de spot, STD, qué sé yo, donde yo te vendo, pero me pagás capital. Este capital no me sirve. Entonces aparece esa expansión y acá empieza a tener cada vez más peso los sobrecostos contratos menos. Así el precio económico es bastante más complejo que esto, pero el precio económico que ven en la página de CAMESA tiene todo esto. Desde energía, que es los 120 pesos que dijimos, energía adicional son las pérdidas del sistema, sobrecosto de combustible, que son todos los impuestos que traen los combustibles, que no están incluidos en esos STD, digamos. STD es el precio, dijimos, de la diferencia entre el precio de la energía y lo que cuesta realmente la máquina. Después aparece uno nuevo, adicional, sobre el costo transitorio de despacho, es la logística del uso de estos combustibles que están acá. Bueno, la logística se carga acá. Y después aumentos por la operación y mantenimiento de las centrales. Son estas tres centrales, estas tres resoluciones. Cargo de potencia, que son esos 10 que vimos antes. Cargo transitorio con IMEM, de ciclos combinados. Contratos MEM, es lo que vimos en el área violeta. Y cargo de demanda excedente, que lo vamos a ver después. Y cargo de sustentabilidad y garantía, que desde hace 3 años que cobra la mesa. Sobre el costo de contratos MEM, lo que vimos recién es la expansión del sector, que como no deja de ser así por una decisión libre, o sea, se puede instalar un generador, pero como no le repaga sus costos el mecanismo que hay hoy de despacho y de sanción de precios, el sector empieza a expandirse con resoluciones particulares. Está FONIMBM, son dos ciclos combinados de 820 megas cada uno. Esto es una generación privada. ¿Por qué? Porque a los generadores, además de tener estos problemas de que el costo de la energía empieza a ser más caro, en realidad no se traslada a tarifas estos costos reales. Al no trasladarse a tarifa, CAMESA empieza obviamente a faltarle plata, no se recauda lo que hay que pagar a los generadores. Se empieza a deber plata a los generadores, CAMESA registra todas las deudas esas, y bueno, para cada generador le dice, bueno, te debo tanto, se van acumulando las deudas. Llega un momento que las deudas son tan altas que el Estado lo que les ofrece a los generadores es instalar ciclos combinados, 2 ciclos combinados, los hace el Estado y después le cambia las acciones de esas centrales, de esas 2 centrales, a cambio de la deuda que tenían los generadores. O sea, en forma proporcional. Brown también después se hace con el mismo mecanismo. O sea, se les debe plata a los generadores, el Estado pone la plata para hacer las centrales y después se les da la acción y se compensan y se netean las deudas. Así se instalan estos ciclos. Las máquinas de NARSA es esta resolución, energía distribuida, ya está mucho. La primera licitación es esta, después se expande sin licitaciones en algunos casos. Ya está muy arriba de 1000 megas. Resolución 220, son muchas centrales térmicas, más grandes que esta, porque ya estamos hablando de 50, 100, 200 megas, 280, hay una de 560 megas. Es lo mismo, o sea, son generadores que van y ofrecen a CAMESA a instalar esta central, pero el mecanismo es un contrato de 15 años en dólares. Resolución 200, y para terminar Atucha, o sea,
sea, la venta de energía de Atucha 1 y de Embalse se empieza a pagar más cara, en dólares también, centrales que ya estaban construidas, pero con la idea de conseguir un fondo para terminar Atucha 2 y ahora empezar la expansión de la vida útil, extensión de la vida útil de Embalse. Entonces es la forma de juntar la plata, porque dijimos, o sea, el mecanismo del spot de 10 pesos, el potencia de 10 pesos no O sea, alcanza. lo que pasa acá es que las empresas quieren salir de ese mercado. Esto es para expandir, Para expandir. no te puedes salir. Esto es para instalar Lo que está generación nueva. instalado Lo que no está, se puede ir. claro, lo que está se rige por este mecanismo. La potencia de 10 pesos, después ahora con estas resoluciones se aumenta un poquito, te hago el despacho hasta 120 pesos el precio. Claro, lo que está se maneja así. Hasta 120 te lo pago, el resto me demostras tus costos, yo te doy el combustible y te pago tu operación y mantenimiento. Las que están. La expansión, todo esto es expansión, mecanismos nuevos, y digamos, la forma es, el mecanismo es siempre el mismo, es una negociación o una licitación o negociación con la Secretaría de Energía, es un contrato en dólares, más o menos 15 años, las chiquitas de NARSA no son más chicas, pero si no estamos hablando de 15 años, contratos en dólares, donde tienen que demostrar sus costos, demostrar cuál es su rentabilidad. Una vez que la Secretaría de Energía lo autoriza, le indica a Gamesa que firme el contrato como comprador. Gamesa pasa a ser el comprador de esa energía por una instrucción de compra la energía por una instrucción de la Secretaría de Energía. Pero siempre estamos hablando de expansión. Lo que quedó con el mecanismo anterior. Resolución 712 es una licitación de energías renovables que hizo ENARSA. Se licitaron casi 1000 megas, pero se instalaron 195, creo, de los casi 1000 que se licitaron y se firmaron contratos. Resolución 108 es lo mismo, es un contrato que tiene fuentes renovables, 15 años, los precios son similares, es muy parecido a esto. Lo que pasa es que cuando se dictó esta resolución, se dictó una resolución que dice ENARSA va a hacer esta licitación. Entonces después aparecieron otros proyectos que no habían entrado en la licitación y ya no podían entonces entrar en esta resolución tampoco, porque la resolución hablaba de esa licitación. Para las hidroeléctricas, ¿cómo se hace? Porque dijiste que la valoración esa del agua no se hace más. La valoración del agua que se hacía antes con el sistema. No, le pagan el 120. Le pagan 120. No, después no lo cobran, a fin de mes no lo cobran, o sea, parte se lo dan efectivamente y otra parte va a estas deudas y qué sé yo. Hablamos de Chocón, todas estas hidroeléctricas que en el precio tope de 120. ¿Cómo? No se lo paga. Tiene, en general Gamesa tiene 2 meses de más o menos de atraso en los pagos, y después hay parte que queda como a creencias, que es lo que después de un par de años termina siendo una central. Se capitaliza. Te obliga a capitalizar. Te obligan a capitalizar. Presentás vos un proyecto, vos podés presentar siempre alternativas para presentar algún tipo de proyecto o para otro proyecto conjunto con otros acreedores. Muchas veces terminan juntándose los acreedores para hacer una central. Lo que está faltando Gamesa es el 50% del costo total del proyecto. Lo que está... Con ese costo, con esa deuda de creencia, Sí. te cubre el 50% del proyecto. Sí. El otro proyecto, el 50% tiene que ser buscado. En general, o sea, se puede usar las acreencias, pero no en su totalidad para usar una central. O sea, te devuelven esa plata, pero otra plata es plata fresca, que hay que poner nueva. Resolución 108 para energías renovables y 762 es el programa de grandes obras hidroeléctricas. Con esta resolución se hicieron las dos de San Juan, Caracoles y Punta Negra. Y en principio en este plan pueden entrar prácticamente todas las grandes hidroeléctricas que están planificadas hace mucho. O sea, se harían las dos de Santa Cruz, podría hacerse Chihuido, podrían hacerse las de Mendoza. O sea, cualquiera de estas represas podría entrar en este plan. Pero digamos, o sea, la normativa no da más detalles, es que se busca financiar, que la Secretaría y Gamesa podrían firmar contratos en estos plazos, que se respete cierta rentabilidad y yo, pero después es una negociación que viene aparte, o sea, se abre un plan. Por ahora hay 2 hidroeléctricas. No sé si lo ves. Ahora vamos a ver entonces esta parte de cómo interactúan en el mercado. Dijimos, acá teníamos la oferta, teníamos la demanda, Gamesa que administra todo, y tenemos un mercado spot, mayormente son las distribuidoras, es el 80%,
y el de los contratos, que es el de los grandes usuarios, que está cada vez más regulado, más limitado. Las distribuidoras, acá tenemos un precio horario y precio estacional. El precio horario, dijimos, es este precio que termina costando el 120 más el STD a fin de mes. ¿Y qué es el precio estacional? El precio estacional es al que compran las distribuidoras. ¿Por qué? Vemos la distribuidora que está acá abajo. Compra la energía a un precio estacional, que es el que aprueba la Secretaría de Energía. Es un precio que se mantiene fijo por 3 meses, que después a ese precio se le agregan los costos de transporte y el margen de la distribución, y esa es la tarifa que llega al usuario, o sea, que es la que llega a nosotras en nuestras casas. ¿Y por qué es un precio que se estabiliza por 3 meses? Porque si no, todos los meses uno debería comprar el megawatt hora a precios distintos. Entonces se fija un precio al que la distribuidora va a comprar para los próximos 3 meses. En cambio, el gran usuario, el que está en el mercado libre, todos los meses tiene un costo distinto. Los usuarios como ustedes que estén en el mercado mayorista van a ver que hay un precio para abril, un precio para mayo, un precio para junio. Para cada hora. Después a fin de mes uno ve el total, pero hay variaciones, hay mucha diferencia a veces invierno o verano. En cambio, en el caso de la distribuidora está mucho más estabilizado para no trasladar esto a los usuarios. Este precio se calcula en forma adelantada, o sea, Camesa hace la programación estacional, que ustedes la pueden ver en la página de Camesa permanentemente, evalúa los próximos 3 años, calcula precios para los próximos 6 meses, pero después hace programaciones semanales, diarias, y en el despacho diario también se ve afectado. Cuando saca esta programación ya dice cuáles van a ser los precios de la energía en los próximos 3 o 6 meses y es el que van a comprar las distribuidoras. Por supuesto, ese costo termina siendo distinto con el costo real, porque el despacho fue otra cosa, y hay un fondo de estabilización que compensa las diferencias. Bueno, estos son detalles de cómo se calcula un poco el precio estacional. Y la Secretaría de Energía es la que determina cuál es el precio este. La Secretaría de Energía hace años que está determinando el mismo precio, que no modifica los precios. Independientemente de lo que Camesa le dice, este va a ser el costo futuro, Secretaría de Energía tiene los precios congelados ya hace muchos años. Y además determina no un único precio estacional, o sea, dice el precio estacional es 3.20, pero dice para cada usuario aplíquese estos costos distintos. El último ajuste fue en el año 2011 y determinó estos precios para cada categoría. Vemos los residenciales, alumbrados públicos, servicio general y las grandes demandas, hasta 300 y más de 300. En todos los casos están muy lejos de los costos reales, sobre todo los residenciales, pero en realidad todos están muy lejos, y los industriales de la distribuidora también están muy lejos. Y digo, compran a 100 lo que cuesta 550. Cuando se fija la tarifa por tipo de usuario, lo que termina pasando es que cada distribuidora en realidad tiene un precio distinto también, porque hay distribuidoras que tienen más de un usuario que de otro. O sea, se estudió todas sus demandas del año 2011 hasta que finalmente se determina, por ejemplo, la Pampa, este es el precio. Pero es el mix de esos residenciales, alumbrado, industriales, y así son los mix que le llevan a cada uno. Y este es el precio final de la distribuidora y es el que compra a Camesa. Pero cuando se da vuelta a la distribuidora, tiene que aplicar eso que dijimos: 30 pesos al residencial 1, 70 al otro, 100 al otro. La distribuidora compra estos valores, pero cuando se da vuelta tiene que aplicar esto. Porque es que este es el precio finalmente promedio, o sea, la Pampa, el promedio ponderado de sus usuarios de estas tarifas le dio 93 y pico, 325. Pero después tenemos, por ejemplo, esta de acá, Neuquén, que yo, 76. Evidentemente tienen más residenciales, por eso es que el precio promedio ponderado le da tan bajo. Tiene mucho de 30. Los factores de nodo para los precios de cada región. No, o sea, los precios del nodo, cuando están arriba de uno, ya no se aplican más. No. Ya es una historia. Igual no cambiaría nada. Los costos de hoy no. Sí.
Entonces, bueno, estos son los precios que compra la distribuidora y los que vemos es lo que tiene que trasladar al usuario. Esos precios a los que compra la distribuidora vemos que están todos en el orden de 80 a 120 y pico de pesos, o sea, el promedio ponderado da 96 de todo el sistema. La distribuidora está comprando hoy a este valor de acá, todas las distribuidoras, promedio ponderado 96 pesos. Este es el desglose por tipo de usuario, pero promedio ponderado 96. Estos son los reales costos. Obviamente todo esto es un déficit del sistema, ¿no? Acá saqué todas las líneas y se los dejé directamente con promedio ponderado todo, para que no haya tanta línea, pero es lo mismo. O sea, desde el año 2004, lo que se recauda por tarifa, ya vemos acá, es inferior al costo real. Entonces, el fondo de estabilización es un fondo que permanentemente pierde plata. Es un fondo que maneja Camesa. Si no tiene fondo. O sea, siempre está en rojo, pero entonces viene el Estado y pone plata en ese fondo. Porque esto es lo que cuesta y esto es lo que en alguna medida hay que pagar al generador, con atraso, con lo que sea, pero hay que pagar al generador. Esto lo cuesta, o sea, si no se paga, sobre todo hay ciertas cosas que si el combustible no se paga ese mes, eso sí se corta la canilla en el momento. Entonces, esto es lo que hay que pagar, esto es lo que se recauda, este es el 80% de la demanda, el otro 20% que dijimos son los industriales, prácticamente cubren esta curva, pero no hay nada que pueda hacer ese 20% contra un 80% obviamente que está acá. Entonces, hay un gran déficit de fondo de estabilización que está salvado por el Estado. Acá lo que está graficado, para que tengan una idea, o sea, dijimos, esta es la dispersión antes, que teníamos en la compra cuando vemos los usuarios de la distribuidora. Desde personas que compramos 30, 70, que yo, y los más altos de estos 320 que perdieron los subsidios son ciertas industrias y ciertos usuarios, cuando salió eso de que los que viven en country, los que viven de tal a tal calle, que yo, ciertos barrios. Estos son los precios que pagan cada uno. Los que están en el mercado mayorista pagan algo más parecido a su costo real. Pero también hay mucha distorsión. Estos costos de compra de energía para usuarios industriales de media tensión, exactamente el mismo usuario. Ponemos un usuario de 2 megas, 70% de factor de uso, exactamente igual con la compra de la energía. Si la compra en la distribuidora y tiene subsidio, paga 100 pesos. Si compra en la distribuidora y perdió los subsidios, paga 320. La misma, ¿no? Puede ser la misma automotriz, exactamente igual. ¿Cómo era el segundo caso? No, perdió los subsidios. Por ejemplo, las petroleras perdieron subsidios, las mineras, hubo una resolución 1301 que perdieron. Los casinos, los bancos, hay un montón de actividades por el código de la FIP que perdieron los subsidios. Entonces, si consumen lo mismo, 100, 320. Después hay muchas penalidades por consumir más energía. Entonces ahí empiezan las penalidades. Creció el 25%, paga 400. Este tipo es una empresa nueva. Imagínense una empresa nueva que se instala en Argentina. Pagan 1.300 pesos la energía. Murió antes de lo que murió. ¿Empezaste a morirlo? Sí, sí. Cuando hagas un número. No, no. Lo que pasa es que tenemos mucha industria antes de lugar para más. Lo que pasa es que cuando calculen, ¿no? Para calcular cuánto le van a cobrar va a ser imposible. O sea, alguien que va a perder energía, una empresa nueva que se está tiene que pagar. Que va a la distribuidora, después vamos a ver el detalle de la resolución está en 1281. La distribuidora le va a cobrar este valor, esto de acá. O sea, la distribuidora esto, después tiene una penalidad hasta acá. Y va a haber una deuda que va a tener con Camesa, que va a figurar en una página de Camesa diciendo, me debes toda esta plata. Queda bárbaro. 1.300 pesos. Hasta esto me no lo lo debe. paga, No lo paga, pero está en la deuda. Es un pasivo no Es corriente. un pasivo. Y es deducible de Es ganancia. una palabra que tenemos agarrado de... No sé. Pero un pasivo no No, ya exigible. lo contarán así. Pero ¿Qué? Un pasivo no exigible. No se sabe. Ese es el tema. No se sabe. Ah, porque si es un pasivo no exigible, no existe. No se sabe. Yo escuché abogados y contadores decir cosas distintas. No se sabe. ¿Está el café? Esta transparencia y vamos. Gracias. O sea, esta es la dispersión que paga una industria media tensión, 2 megas,
si es nueva, si no es nueva, todo esto. Nosotros nos pasó, a mí me pasó hace 15 días, que me llamó una empresa, me llamó que era canadiense, que estaba evaluando instalar un call center, evaluaba La Plata o La Pampa, General Pico. Y me dice, estas las tarifas que me están dando, General Pico y La Plata. ¿Es correcto lo que me están diciendo que voy a tener que pagar? Le pasaron esta tarifa, esta de acá, hasta acá. Le dijeron, la tarifa es de 100 pesos por megawatt hora, más el margen. Entonces cuando me dice, eran 100 pesos, 10 dólares más el margen, qué sé yo, me dice, me está dando finalmente entre el margen del Estado 45 dólares el megawatt hora. Más o menos me conviene, 45 dólares final el megawatt hora, para un call center de Canadá que se instala acá. ¿Es correcto la tarifa? Miro los planos lo que le dio la cooperativa y le dije, se olvidó de comentarle a la cooperativa que tiene que pagar esta penalidad. ¿Por qué una penalidad? Porque una empresa que crece respecto a lo que consumió antes está penalizada. Yo no consumí, entonces es cero. Entonces todo está penalizado porque su consumo base cero, todo está penalizado. Entonces dígale a la cooperativa que le informe de esta multa que va a tener. Y dígale a la cooperativa que le informe de esta deuda que va a generar, que la va a tener con Gamesa. Entonces dígale, averigüe, o sea, nuestro costo es 1.300, 130 dólares. Y la respuesta fue, es mucho más caro que la energía en Nueva York. Obviamente. Sí, claro. Y me dice, ¿y esto me lo puede exigir Gamesa algún día? No sé. Usted haga lo que quiera, previsionelo o no le diga a los accionistas de Gamesa, de Canadá. Pero el día que se lo cobren, desaparezca. Sino que los accionistas decidan si aceptan tener una deuda y no previsionarla. No, un accionista de Canadá de ninguna manera va a aceptar tener una deuda y no previsionarla. Usted tiene que decirle todo. Dice, pero la cooperativa no me dijo. Usted vaya con esto, con mi cálculo y diga que se lo desmienta. Obviamente no se lo pudieron desmentir la cooperativa. Porque la cooperativa, efectivamente, ojo, la cooperativa le cobraba esto. No le informó que iba a venirle penalidades así. O sea que la distribuidora cobra el nombre de Gamesa. Claro, pero no le dijo que iba a cobrar para Gamesa todo eso. La cooperativa le cobra lo de Gamesa, no. Sí, la multa esta se la cobra, viene en la factura de la cooperativa. Es la factura. Y lo de arriba también Y viene. lo de arriba no lo cobra y queda en Gamesa registrado en una página de internet. Y en la factura no viene detallado. Y se va acumulando, se va acumulando. No se sabe. Finalmente la empresa La factura no viene esa deuda.